Capítulo 44. La administración de la disciplina correctiva. Pidan que el Señor venga y dirija. Demanden obediencia en su familia. Pero al hacer esto, busquen al Señor con sus hijos y pídanle que venga y dirija. Sus hijos quizá hayan hecho algo que demande castigo, pero si los tratan con el Espíritu de Cristo, los brazos de ellos ceñirán el cuello de ustedes, se humillarán delante del Señor y reconocerán su error. Eso es suficiente. Entonces no necesitan castigo. Agradezcamos al Señor porque ha abierto el camino por el cual podemos llegar hasta cada alma. Si sus hijos son desobedientes, debieran ser corregidos. Antes de corregirlos, pidan a solas al Señor que ablande y subyugue el corazón de sus hijos y que les dé sabiduría para tratarlos. Ni en un solo caso he sabido nunca que haya fracasado este método. No pueden hacer que un hijo comprenda cosas espirituales cuando el corazón está agitado por la pasión. Instruyan pacientemente a los niños. Desde su misma infancia, el Señor quiere que el corazón de los niños les sea dado para su servicio. Mientras son demasiado jóvenes para razonar, llámenles la atención de la mejor manera que puedan. Cuando sean mayores, enséñenles por precepto y ejemplo que no pueden tolerar sus deseos erróneos. Instrúyanlos pacientemente. A veces tendrán que ser castigados, pero nunca lo hagan en una forma que sientan que los han castigado con ira. Al hacerlo, solo provocarán un mal mayor. Podrían evitarse muchas diferencias lamentables en el círculo familiar si los padres obedecieran el consejo del Señor en la educación de sus niños. Los padres deben estar bajo la disciplina de Dios. Madres, no importa hasta dónde las irriten sus niños en su ignorancia, no se impacienten. Enséñeles paciente y amorosamente. Sean firmes con ellos. No permitan que los rija Satanás. Disciplínenlos solo cuando ustedes estén bajo la disciplina de Dios. Cristo vencerá en las vidas de sus hijos si aprenden de aquel que es manso y humilde, puro e inmaculado. Si tratan de gobernar sin ejercer dominio propio, sin sistema, pensamiento ni oración, cosecharán amargas consecuencias. Nunca corrijan con ira. Deben corregir a sus niños con amor. No permitan que hagan lo que les plazca hasta que ustedes se enojen y entonces lo castiguen. Una corrección tal solo ayuda al mal en vez de corregirlo. Manifestar ira hacia un niño que se equivoca es aumentar el mal. Eso despierta las peores pasiones en el niño y lo induce a creer que no se preocupan por él. Razona consigo mismo que no podrían tratarlo así si ustedes tuvieran interés en él. ¿Y ustedes piensan que Dios no sabe la forma en que son corregidos esos niños? Sabe, y sabe también lo que podrían ser los benditos resultados
si la obra de corrección se hiciera en una forma que conquistara en vez de repeler. Les suplico, no corrijan a sus niños con ira. Ese es el tiempo por excelencia cuando deben actuar con humildad, paciencia y oración. Entonces es cuando deben arrodillarse con los niños y pedir el perdón del Señor. Procuren ganarlos para Cristo manifestándoles bondad y amor, y verán que un poder mayor que el de la tierra está cooperando en sus esfuerzos. Cuando estén obligados a corregir a un niño, no eleven el tono de la voz, no pierdan su dominio propio. El padre que da rienda suelta a su ira cuando corrige a un niño, comete más falta que éste. Renegar y regañar nunca ayudan. Las palabras ásperas y enojadas no son de origen celestial. Renegar y regañar nunca ayudan. Por el contrario, despiertan los peores sentimientos en el corazón humano. Cuando sus niños proceden mal y están llenos de rebeldía, y ustedes se sientan tentados a hablar y a actuar ásperamente, esperen antes de corregirlos. Denles una oportunidad de pensar y serenen su propio ánimo. Al tratar bondadosa y tiernamente a sus niños, recibirán la bendición del Señor. Y piensan que en el día del juicio de Dios habrá alguien que se lamente de haber sido paciente y bondadoso con sus niños. El nerviosismo no es excusa para la impaciencia. A veces, los padres disculpan su propia mala conducta con la excusa de que no se sienten bien. Están nerviosos y piensan que no pueden ser pacientes ni serenos, ni hablar de una manera agradable. En esto se engañan y agradan a Satanás, quien se regocija de que ellos no consideran la gracia de Dios como suficiente para vencer las flaquezas naturales. Ellos pueden y deben dominarse a sí mismos en toda ocasión. Dios se lo exige. A veces, cuando están fatigados por el trabajo u oprimidos por las preocupaciones, los padres no mantienen un espíritu tranquilo, sino que manifiestan una falta de tolerancia que desagrada a Dios y ensombrece a la familia. Padres, cuando se sientan enojados, no deben cometer el gran pecado de envenenar a toda la familia con esa irritabilidad peligrosa. En tales oportunidades, vigílense doblemente y resuelvan que solo saldrán de sus labios palabras amables y animadoras. Al ejercer así el dominio propio, se fortalecerán. Su sistema nervioso no será tan sensible. Jesús conoce nuestras debilidades y Él mismo ha compartido nuestras vicisitudes en todas las cosas, menos en el pecado. Por lo tanto, ha preparado un camino adecuado para nuestra fortaleza y capacidad. A veces, que todo va mal en el círculo familiar. Hay mal humor por doquiera y todos parecen muy desdichados y tristes. Los padres echan la culpa a sus pobres hijos y piensan
que son muy desobedientes e indisciplinados, los peores hijos del mundo, cuando la causa de la alteración está en ellos mismos. Dios les requiere que ejerzan dominio propio. Deberían comprender que cuando se entregan a la impaciencia y al enojo, hacen sufrir a otros. Los que los rodean son afectados por el espíritu que manifiestan y a su vez expresan el mismo espíritu. El mal aumenta. A veces hay poder en el silencio. Los que desean dominar a otros deben primero dominarse a sí mismos. Cuando un padre o maestro se impacienta y corre peligro de hablar imprudentemente, guarde silencio. En el silencio hay un poder maravilloso. Den pocas órdenes, luego exijan obediencia. Sean cuidadosas las madres de no dar órdenes innecesarias para exhibir su autoridad ante otros. Den pocas órdenes, pero vean que sean obedecidas. Al disciplinar a sus niños, no los desliguen de lo que les han requerido que hagan. No estén con la mente tan ocupada en otras cosas al punto de que caigan en el descuido. Y no se cansen de su vigilancia, porque sus niños olvidan y hacen lo que les han prohibido hacer. En todas sus órdenes, procuren conseguir el mayor bien de sus niños y luego vean que esas órdenes se cumplan. Su energía y decisión deben ser inmutables y, sin embargo, siempre sometidas al Espíritu de Cristo. El trato con un niño negligente. Cuando piden a su hijo que haga alguna cosa y él contesta, sí la haré, y luego no cumple su palabra, no deben dejar el asunto así. Deben hacer que su hijo dé cuenta de su negligencia. Si lo pasan por alto sin llamarle la atención, educan a su hijo en hábitos de negligencia e infidelidad. Dios ha asignado una mayordomía a cada hijo. Los hijos han de obedecer a sus padres, han de ayudar a llevar las cargas y responsabilidades del hogar, y cuando descuidan la obra asignada, debiera llamárselos a cuentas y requerirse que las realicen. Los resultados de la disciplina apresurada y espasmódica. Cuando los niños han cometido una falta, ellos mismos están convictos de su pecado y se sienten humillados y desasosegados. Reprenderlos frecuentemente por sus faltas dará como resultado hacerlos tercos y enconados. Como potros indómitos, parecieran determinados a crear dificultades, y las reprimendas no les harán bien. Los padres deberían buscar la forma de dirigir la mente de ellos hacia otros canales. Pero la dificultad estriba en que los padres no son uniformes en su trato, sino que proceden más por impulso que por principio. Se dejan arrebatar por la pasión y no dan a sus hijos el ejemplo que debieran dar los padres cristianos. Un día pasan por alto las faltas de sus hijos y al día siguiente no manifiestan paciencia ni dominio propio. No observan la orden del Señor de hacer justicia y juicio. Con frecuencia son más culpables que sus hijos. Algunos niños pronto olvidan algo malo que les hayan hecho sus padres
pero otros que tienen diferente mentalidad no pueden olvidar un castigo severo e injusto que no merecían. Así se les daña el alma y confunde la mente. La madre pierde sus oportunidades de inculcar los debidos principios en la mente del hijo, porque ella no mantuvo el dominio propio ni manifestó un proceder bien equilibrado en su actitud y en sus palabras. Sean tan calmos y estén tan exentos de ira que queden convencidos de que los aman aunque los castiguen. A veces la persuasión es mejor que el castigo. He sentido un interés tan profundo en esta clase de obra que he adoptado a algunos niños con el fin de que pudieran ser educados correctamente. En vez de castigarlos cuando cometían faltas, los persuadía a hacer lo correcto. Una niñita había tomado el hábito de arrojarse al piso si no se le permitía hacer lo que quería. Le dije: si no te enojas una vez hoy, tu tío Juan y yo te llevaremos en el vehículo y pasaremos un día feliz en el campo. Pero si te tiras al piso, una sola vez perderás tu derecho a esa diversión. En esa forma, yo trabajaba para esos niños y ahora me siento agradecida de haber hecho esa obra. Traten con el mal pronta, sabia y firmemente. La desobediencia debe ser castigada. Los males deben ser corregidos. La iniquidad que está ligada en el corazón de un chico debe ser afrontada y vencida por padres y maestros. Debe tratarse el mal pronta y sabiamente, con firmeza y decisión. El odio a las restricciones, el amor a la complacencia propia, la indiferencia por las cosas eternas deben tratarse con cuidado. A menos que se desarraigue el mal, el alma se perderá. Y más que eso, el que se entrega para seguir la senda de Satanás procura constantemente seducir a otros. Desde su más temprana edad deberíamos tratar de reprimir en nuestros hijos el espíritu del mundo. A veces es necesaria la vara. La madre puede preguntarse: ¿no habré de castigar nunca a mi hijo? Puede ser que los azotes sean necesarios cuando los demás recursos fracasen. Sin embargo, no debe usar la vara si es posible evitarlo. Pero si las correcciones más benignas resultan insuficientes, el castigo para hacer volver al niño en sí debe ser administrado con amor. Frecuentemente, una sola corrección de esta naturaleza bastará para toda la vida, pues demostrará al niño que él no tiene en sus manos las riendas del dominio. Y cuando este paso llega a ser necesario, se le debe inculcar seriamente al niño el pensamiento de que se le administra el castigo no para la satisfacción de los padres ni como acto de arbitraria autoridad, sino para su propio beneficio. Debe enseñársele que todo defecto no corregido le ocasionará desgracia y desagradará a Dios. Bajo esa disciplina, los niños hallarán su mayor felicidad en someter su voluntad a la voluntad de su Padre Celestial. Como el último recurso. Muchas veces encontrarán que si razonan con ellos bondadosamente, no necesitarán ser azotados.
y un trato tal los inducirá a tener confianza en ustedes. Los convertirán en sus confidentes. Vendrán a ustedes y dirán: me porté mal hoy, en tal momento, y quiero que me perdones y pidas a Dios que me perdone. He pasado por escenas como esta y por lo tanto yo sé. Estoy agradecida de que tuve valor de tratarlos con firmeza cuando se equivocaban, de orar con ellos y mantener las normas de la palabra de Dios delante de ellos. Estoy contenta de haberles presentado las promesas para los vencedores y las recompensas ofrecidas a los que son fieles. Nunca den un golpe con ira. Nunca den a su hijo un golpe con ira, a menos que quieran que aprendan a pelear y a reñir. Como padres, están en el lugar de Dios para sus hijos y deben estar en guardia. Quizá tengan que castigar con la vara. Esto a veces es esencial, pero pospongan cualquier arreglo de la dificultad hasta que hayan resuelto el caso con ustedes mismos. Pregúntense: ¿he sometido mi conducta y mi voluntad a Dios? ¿Me he colocado donde Dios pueda manejarme, de modo que tenga sabiduría, paciencia, bondad y amor en mi trato con los elementos refractarios del hogar? Advertencia a un padre de genio rápido. Hermano, ¿ha considerado usted lo que es un niño y a dónde va? Sus hijos son los miembros más jóvenes de la familia del Señor. Hermanos y hermanas, confiados a su cuidado por su Padre Celestial, para que usted los prepare y eduque para el cielo. Cuando usted los trata ásperamente, como lo ha hecho con frecuencia, ¿tiene usted en cuenta que Dios lo hará responsable por ese trato? No debería tratar así a sus hijos tan ásperamente. Un niño no es un caballo ni un perro a quien le dé órdenes de acuerdo con su voluntad imperiosa o que sea regido en todas las circunstancias con un palo o un látigo, o mediante golpes dados con la mano. Algunos niños son de un temperamento tan malo que es necesario que se los castigue físicamente, pero muchísimos casos se empeoran mucho con esta clase de disciplina. Nunca levante la mano para darle un golpe, a menos que, con clara conciencia, usted pueda inclinarse delante de Dios y pedir su bendición sobre la disciplina que está por aplicar. Fomente el amor en el corazón de sus hijos. Presente delante de ellos motivos elevados y correctos que induzcan al dominio propio. No les dé la impresión de que deben someterse a un régimen, porque así lo determina su voluntad arbitraria, porque usted es fuerte y ellos débiles, porque usted es el padre y ellos los hijos. Si usted quiere arruinar a su familia, continúe gobernándola por la fuerza bruta, y resultará así ciertamente. Nunca sacudan a un niño irritado. Los padres no han dado a sus hijos la educación correcta. Frecuentemente manifiestan las mismas imperfecciones que se ven en los hijos. Comen indebidamente, y esto atrae su energía nerviosa para el estómago, y no tienen vitalidad para usarla en otras direcciones. No pueden controlar debidamente a sus hijos por causa de su propia impaciencia, ni pueden enseñarles lo correcto. Quizá los toman ásperamente y le dan un golpe impaciente. He dicho que zamarrear a un niño hará que le entren 2 malos espíritus en vez de sacarle uno.
Si un niño está equivocado, zamarrearlo lo empeorará, no lo someterá. Usen primero la razón y la oración. Razonen primero con sus hijos, señálenles claramente sus faltas e impresionenlos con el hecho de que no solo han pecado contra ustedes, sino contra Dios. Con el corazón lleno de compasión y dolor por sus hijos descarriados, oren con ellos antes de corregirlos. Entonces verán que no los castigan porque los molestan o porque quieren desfogar su mal genio con ellos, sino por un sentimiento de deber para su bien, y los amarán y respetarán. Esa oración puede hacer una impresión tal en su mente que ellos verán que no son irrazonables. Y si los niños ven que no son irrazonables, habrán ganado una gran victoria. Esta es la obra que debe hacerse en el círculo de la familia en estos últimos días. La eficacia de la oración en una crisis disciplinaria. No los amenacen con la ira de Dios si cometen una mala acción, sino preséntenlos en sus oraciones a Cristo. Si son padres cristianos, antes de ocasionar dolor físico a su hijo, revelen el amor que tienen para con sus pequeñuelos que yerran. Mientras se postran delante de Dios con su hijo, presentarán al Redentor lleno de simpatía sus propias palabras. Dejad los niños venir y no se lo estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. Esta oración traerá a los ángeles al lado de ustedes. Su hijo no olvidará estos incidentes y la bendición de Dios descansará sobre tal instrucción, guiándolo a Cristo. Cuando los niños comprenden que sus padres están procurando ayudarles, pondrán todas sus energías en la debida dirección. La experiencia personal en la disciplina. Nunca permití que mis hijos pensaran que podían molestarme en su niñez. También crié en mi familia a otros de otras familias, pero nunca permití que esos niños pensaran que podían molestar a su madre. Nunca me permití decir una palabra áspera o impacientarme o enojarme con los niños. Nunca llegaron al punto de provocarme a ira ni una sola vez. Cuando se agitaba mi espíritu o cuando me parecía que iba a perder los estribos, decía: niños, dejemos esto en paz ahora. No diremos nada más de esto ahora. Lo trataremos otra vez antes de acostarnos. Teniendo todo ese tiempo para reflexionar, al anochecer se habían aplacado y yo podía tratarlos muy bien. Hay una forma correcta y una forma equivocada. Nunca levanté la mano a mis hijos antes de hablarles. Y si se quebrantaban y si reconocían su falta, y siempre lo hicieron cuando la presenté delante de ellos y oré con ellos, y si se sometían, siempre lo hicieron cuando yo procedí así, entonces los tenía controlados. Nunca actuaron de otra manera. Cuando oraba con ellos, se quebrantaban por completo, me echaban los brazos al cuello y lloraban. Al corregir a mis hijos, nunca permití que mi voz se alterara en ninguna forma. Cuando advertía que algo andaba mal, esperaba hasta que pasara el calor y entonces los tomaba por mi cuenta después de que habían tenido la oportunidad de reflexionar y estaban avergonzados. Se avergonzaban si les daba una hora o dos para pensar en estas cosas. Siempre me apartaba y oraba.
no les hablaba en ese momento. Después que habían quedado solos por un tiempo, venían a verme por el asunto. Bien les decía, esperemos hasta la noche. Al llegar esa hora, orábamos y entonces le decía que hacían daño a su propia alma y agravaban al Espíritu de Dios por su proceder equivocado. Empleen tiempo para orar. Cuando me sentía irritada y tentada a decir palabras que me avergonzarían, me callaba, salía de la habitación y pedía a Dios que me diera paciencia para enseñar a esos niños. Entonces podía volver y hablar con ellos y decirles que no debían proceder mal otra vez. Podemos adoptar una posición tal en este asunto, de modo que no provoquemos a ira a los hijos. Deberíamos hablar bondadosa y pacientemente, recordando siempre cuán extraviados somos y cómo queremos ser tratados por nuestro Padre Celestial. Estas son las lecciones que deben aprender los padres, y cuando los hayan aprendido, serán los mejores alumnos de la escuela de Cristo, y sus hijos serán los mejores hijos. En esta forma, pueden enseñarles el respeto de Dios y la observancia de su ley, porque tendrán un excelente dominio sobre ellos, y al hacer esto, los están educando para que en la sociedad sean niños que serán una bendición para los que los rodean. Los están preparando para ser colaboradores con Dios. El gozo puede seguir al dolor de la disciplina. El verdadero modo de habérselas con las pruebas no consiste en tratar de escapar a ellas, sino en transformarlas. Esto se aplica a toda disciplina, tanto a la de los primeros años como a la de los últimos. El descuido de la oración temprana del niño y el consecuente fortalecimiento de las malas tendencias dificulta su educación ulterior y es causa de que la disciplina sea, con demasiada frecuencia, un proceso penoso. Ha de ser penosa para la naturaleza baja, pues se opone a los deseos y las inclinaciones naturales, pero puede olvidarse el dolor en vista de un gozo superior. Enséñese al niño y al joven que todo error, toda falta, toda dificultad vencida llega a ser un peldaño hacia las cosas mejores y más elevadas. Por medio de tales vicisitudes han logrado éxito todos los que han hecho de la vida algo digno de ser vivido. Sigan la divina guía del viajero. Los padres que quieran educar a sus hijos debidamente necesitan sabiduría celestial, con el fin de proceder juiciosamente en todo lo que atañe a la disciplina del hogar. La Biblia es una guía en la orientación de los hijos. Si los padres lo desean, aquí pueden encontrar un curso señalado para la educación y preparación de sus hijos, con el fin de que no cometan desatinos. Cuando se sigue esta guía del viajero, los padres, en vez de conceder complacencia ilimitada a sus hijos, usarán con más frecuencia la vara de la corrección. En vez de estar ciegos a sus faltas, su temperamento perverso y atentos únicamente a sus virtudes, tendrán un discernimiento claro y contemplarán esas cosas a la luz de la Biblia. Sabrán que deben encauzar a sus hijos por el camino correcto. Dios no puede llevar rebeldes a su reino. Por lo tanto, la obediencia a sus mandamientos es puesta como un requisito especial. Los padres debieran enseñar diligentemente a sus hijos lo que dice el Señor. Entonces Dios mostrará a los ángeles y a los hombres que levantará una salvaguardia en torno de su pueblo.
la parte de ustedes y la parte de Dios. Padres, cuando hayan cumplido fielmente su deber, hasta lo máximo de su capacidad, podrán pedir con fe al Señor que haga por sus hijos lo que no pueden hacer ustedes. Después de haber cumplido fielmente con su deber para sus hijos, llévenlos a Dios y pídanle que les ayude. Díganle que han hecho su parte y luego con fe pidan a Dios que haga su parte, lo que no pueden hacer. Pídanle que moriguere su carácter, que los haga suaves y corteses mediante su Santo Espíritu. Oirá su oración, con amor responderá sus plegarias. Mediante su palabra les ordena corregir a sus hijos. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Y la palabra de Dios ha de ser obedecida en estas cosas.